El siguiente episodio está dedicado a todos los fans de Star Wars, los cuales agrupamos distintas generaciones. Y no me refiero solo a aquellos que les guste el contenido cinematográfico, sino también los cómics, juguetes, revistas, publicaciones en general y por supuesto videojuegos. Así que iniciaré hablando un poco de generalidades e incluyendo fechas, ya que lo que yo quiero es hacerle justicia a todos aquellos que llevamos años esperando un contenido de calidad por parte de Star Wars, y que a su vez expanda el universo. Así que ponte cómodo, porque lo mejor está a punto de empezar. Muy buenas a todos, mi nombre es y sean bienvenidos a mi canal. En la cúspide de la ya famosa guerra de consolas, donde cientos de títulos, si no miles, combatían intensamente por ocupar ese sitio en el mostrador de cada hogar, la franquicia de Star Wars no podría ser excepción en participar en esa inicial fiebre de consolas y videojuegos, pasando posteriormente por casi todas las consolas, si no todas. Esta siempre pretendería desarrollarse sobre las películas y material ya definido. Por ello, no sería hasta la llegada de la Sega CD en 1993 que se tomaría una historia distinta perteneciente al universo. Es decir, por más de 10 años, los jugadores solo habían visto una y otra vez las películas narradas con sus distintos toques particulares. Y esto inició con el título de Rebel Assault. Si a esto le sumamos la expansión del universo cinematográfico de lo que fue alguna vez LucasArts Entertainment, los fans solo estarían entusiasmados en conocer más historias y eventos de dicho universo. Pero no todo sería paz en el universo, pues Disney compraría los derechos del material original de Star Wars, eliminando por completo el concepto original de sus creadores, con excepción de las 6 películas originales. Es decir, cual sea la publicación, revista, cómic, videojuegos, lo que se te ocurra que no sea una película, dejaría de ser canónico, introduciendo su propio universo mediante sus propios shows, novelas, cómics y por supuesto, videojuegos. A ver, espera. ¿Y qué pasa con la guerra de los clones? Bueno, esto es algo especial, ya que el concepto y show original fue creada por Lucasfilm y 5 años después sería cancelado y los derechos adquiridos por Disney. Por ello, el contenido posterior, conocido como The Lost Missions o las misiones perdidas, sería canónico para el universo de Disney, y este asume prácticamente todo lo ocurrido durante las guerras clon. Es decir, no dicen explícitamente que todo el material previo es canónico, pero se basan en dicho material en casi su exactitud. Por ello, y una vez más, los jugadores tuvimos que esperar más de 10 años para ver cuál sería el rumbo de esta franquicia y la expansión del universo de Star Wars. ¿Y entonces valió la pena la espera? ¿Están viendo lo que yo? Ah, ¿me puedo subir en él? ¿What? Me caí. Bueno, eso es un poco difícil de responder, pero lo que sí, el juego es una pasada, es súper divertido, entretenido. Después de mucho tiempo tenemos una exploración decente y un combate que, si bien es cierto, utiliza muchos elementos de la franquicia Souls, lo hace muy bien, aunque obviamente no con tanto de dificultad. Así que para hacerle justicia y también criticarlo, porque nada es perfecto, vamos a hablar parte por parte, empezando con visuales. Visualmente, el juego destaca rápidamente de muchos otros del extenso catálogo de este año. No en la cúspide, pero sí demostrando que su desarrolladora, Respawn Entertainment, sabe lo que hace. Cada planeta se ve único y las texturas en general, tanto de personajes, ambientes, partículas e iluminación, y hasta el mismo contraste de estas, está muy bien pensado,
y ha pasado por un proceso creativo a cargo de especialistas y gente que sabe lo que hace. A esto le llamo yo un trabajo profesional, a la talla que Star Wars se merece. Sin embargo, no todo siempre será perfecto, ya que ciertos glitches visuales o algunas texturas un tanto extrañas nos acompañarán durante la aventura. Los modelos y animaciones dentro del combate están muy diseñados, se ven fluidos y realmente permiten la inmersión durante nuestra aventura. Además, que existe una variedad interesante de enemigos, con sus animaciones y diálogos únicos. Además, de ataques finalizadores o finishers para cada uno de estos. Aunque añadir un poco más de variedad no hubiese estado mal, por ejemplo no repetir arañas en distintas secciones o continuar reutilizando enemigos solo con distintas variaciones de colores y ya está. No podría hablar de visuales sin mencionar el arte per se y escenográfico, y es que si en algo siempre se destacó el universo de Star Wars fue por el arte creativa que se nos presentaba aquí. Y felizmente este título no es excepción a la regla, ya que cada planeta nos permite sumergirnos en su clima y geografía, además que los escenarios mismos presentan conceptos artísticos muy bienvenidos y gustosos para la vista. ¡Historia! La historia narra las aventuras de Cal Kestis, un sobreviviente de la Orden 66 del Emperador Palpatine, donde se acusó a los Jedis como traidores. Este trabajaría oculto desmantelando naves caídas de la antigua República, intentando pasar desapercibido. Nos situamos poco tiempo después de la ya conocida... Espera. Momento. ¿Y esto cuándo ocurre, Ya que la Orden 66 se ejecutó justo en el clímax del capítulo 3, Nos ubicamos entre la tercera y cuarta película, por lo que Obi-Wan sigue vivo, Luke Skywalker aún no sabe de sus poderes y Darth Vader aún continúa vivo. Tras ser descubiertos por el Imperio, empezarían nuestras aventuras al escapar y conocer a la antigua maestra Jedi Cere Yunda y el capitán de nuestra nave, Grease Dritus. Por ello, y en compañía de BD-1, recorreremos los distintos planetas en nuestra misión para volver a construir la Orden Jedi. Pero no todo será tan fácil, ya que tanto Cal Kestis como Cere Yunda esconden terribles memorias que ni ellos mismos logran recordar, y son precisamente estas memorias las que en última instancia lograrán permitirles el valor para lograr sus objetivos. Además que existe una orden por parte del Imperio, conformada por lo que alguna vez fueron los Jedis y ahora pertenecen al lado oscuro, y son los encargados de cazar y exterminar o convertir a los Jedis, sobrevivientes dispersos por el universo. Y quien lidera esta orden es Trilla, una ex Jedi convertida y pasada al lado oscuro de la fuerza. El objetivo principal del juego será la de encontrar un holocrón oculto en el planeta de Bogano, ya que un maestro Jedi ocultó allí la información de la ubicación de distintos jóvenes sensibles a la fuerza, lo que nos permitiría iniciar la nueva Orden Jedi. Durante nuestra aventura en el planeta Kashyyyk, nos encontraremos en el medio de una batalla entre las fuerzas imperiales y rebeldes. En dicho planeta encontraremos el valor que nos hacía falta para enfrentarnos a nuestro destino y de paso rescatamos a unos Wookiees. Tras cruzarnos un par de veces con la orden de ejecutores, o ejecutoras, nos toparemos con el cazador de recompensas Matt Mitch, quien ganaría el enfrentamiento y nos capturaría. Tras liberarnos, terminaremos a la merced de dicho cazarrecompensas, pues estaremos atrapados en un coliseo lleno de enemigos. Tras sobrevivir las distintas oleadas, seríamos rescatados por nuestros colegas al borde de la Mantis. No creo poder continuar sin spoilers, así que si no desean spoilers, pueden skipearlo a esta marca. Nos enteramos de que Cal no fue capaz de protegerse a sí mismo durante el ataque, y su maestro se sacrifica protegiendo a su discípulo. Y por ello, Cal vivió atormentado de su pasado, culpándose a sí mismo de no haber podido salvar a su maestro. Sin embargo, eventualmente toma la decisión de aceptar los hechos y seguir adelante. Durante la aventura, conoceremos a la hermana de la noche Merrin y a un merodeador, quien más adelante se presentará como Malicos.
Merrin también perteneció al grupo de Padawans llevados a Dathomir bajo las órdenes del Imperio, pero esta sobrevivió odiando al Imperio y a los propios Jedis, ya que fueron Jedis vueltos al lado oscuro quienes asesinaron a todas sus hermanas. Por otro lado, Malicos resulta ser un ex maestro Jedi, quien decide aceptar el lado oscuro y pretende hacerse con el poder oculto en Dathomir. Durante nuestro enfrentamiento con Malicos, Merrin decide apoyarnos para finalmente unirse a nuestra misión de construir una nueva Orden Jedi. Finalmente, nos enteramos de que Cere Yunda aparentemente traicionó a su Padawan, quien no es otra que Trilla, además que tiene problemas resistiéndose al lado oscuro. Sin embargo, la realidad es algo distinta, ya que Cere se separó de Trilla para protegerla durante la ejecución de la Orden 66. Además que Trilla fue capturada y convertida al lado oscuro, para posteriormente atrapar a su ex maestra, Cere, e intentar convertirla. Sin embargo, Cere se resistió cortando todo contacto con la fuerza. Y esa sería la razón por la que no podía usar la fuerza hasta este momento. Lograremos obtener el Holocron tras distintas pruebas y desafíos. Sin embargo, no todo sería tan fácil, ya que Trilla se hará con el mismo, motivo por el que decidimos ir a enfrentarla directamente para así poner fin a sus despiadados planes. Tras derrotarle y hacerla dubitar si estar en el lado oscuro fue o no la mejor decisión, aparecerá no otro sino el propio Darth Vader, quien acabará con su vida arrojando a Cere por los aires y protagonizando la batalla más corta de todo el juego. Al no poder ser rivales para él, solo nos queda huir, protagonizando un escape que la verdad pudo ser mucho más épico. Finalmente, y de vuelta en la Mantis, Cal destruye el holocrón que tanto trabajo nos ha costado, solo para indicar que no lo necesitarán, ya que desde ahora será la fuerza quien les guíe. Pero entonces, ¿te gustó o no? Empezando con lo mejor. Suma personajes interesantes al nuevo universo, los cuales no se sienten forzados y ejecutan acciones que tienen sentido con su desarrollo de personaje. Además que tienen un buen desarrollo de personaje. Los diálogos no se sienten forzados, así como algunas escenas. La historia como tal inicia muy interesante y nos mantiene al tanto para saber más. Conectan eventos como el hecho de que en Dathomir se haya realizado una masacre, la cual marcó a Merrin, o como el Wookiee Tarful, quien aparece con la rebelión. Dicho Wookiee es quien vemos en Star Wars 3, junto con Yoda. Un punto negativo sería que la historia es bastante corta, además que tiene un final muy anticlimático. Por otro lado, no necesariamente todos los personajes se desarrollan, como es el caso del capitán de nuestra nave. Por otro lado, la transición del lado oscuro al lado de la luz no es novedad en ninguna premisa de ningún juego o novela de Star Wars. Así que en realidad, más que spoilers, muchos de estos elementos se han sentido hasta necesarios. Sin embargo, no han sido sorpresa para muchos, incluyéndome. Mecánicas del juego. Y bien, ¿qué tal es el gameplay? Pues la jugabilidad es espectacular. El combate tal cual es muy intuitivo, al igual que el proceso de esquivar y realizar nuestros distintos ataques o habilidades. Por un lado tenemos los ataques pesados, al igual que las habilidades de fuerza, y al usar cualquiera de estas se consumirá la energía, pero no te preocupes, ya que hay muchas formas de recuperarla. Los combos son bastante útiles y saber realizar esa transición entre el parry, esquivar y golpear será lo que decidirá la mayoría de tus batallas. Si bien es cierto, toma elementos prestados de la franquicia Souls, como lo es el uso del consumible para recuperarnos, estilo de combate, sistema de checkpoints, al igual que los puntos de guardado o meditación, que son una copia directa, permitiéndonos incluso regenerar nuestros objetos de salud al igual que los enemigos, se aprecia que lo hayan hecho con cierta originalidad. Algo que me ha gustado mucho son los finishers, los cuales solo se gatillan con objetivos específicos, como lo serían devolver la bola de poder o realizar parries 5 veces seguidas. Sin embargo, lo único que mejora nuestros atributos o habilidades son las ramas de habilidad que podremos usar en los puntos de meditación,
además de poder customizar la apariencia de nuestro sable de luz. Espera, ¿estás diciendo que no podré jugar según mi estilo favorito de combate? No necesariamente. Pese a que el juego evidentemente indica 3 distintas ramas de habilidad, lo cierto es que en una partida casual podrás terminarlas todas casi sin problema, o al menos dejarlas en estado avanzado, por lo que realmente no estamos seleccionando ni customizando nuestro propio estilo de juego. Más bien lo que ocurre es que solo nos familiarizamos con las mejoras conforme estas sean desbloqueadas. ¿Y ustedes qué opinan? Miren, todo, literalmente, toda la rama de habilidades, pero que también incluye atributos, ¿no? O sea, no es como un Final Fantasy X donde además de tener habilidades tienes atributos con los cuales subes de nivel. Esto es lo único que te permite mejorar en el juego, lo único, no hay más que esto, ¿ok? Y se ve bonito, fancy, como quieran, pero no pudo haber más. O sea, si Dark Souls, que es un juego del cual han sacado muchos elementos, y no casi todos para este juego, uno más vergonzosos que otro en el sentido de que no les importó demostrar cuán copia ha sido. Entonces yo lo acepto, digo ok, pero es con calidad de Disney, es con calidad AAA. ¿No pudieron haber puesto más habilidades o cosas para mejorar? Quiero decir, hay juegos incluso free to play que te dan más customización. Y yo he jugado casual, no he dado vueltas en un mapa, no me he puesto a explorar continuamente, nada de eso. He avanzado nada más en la historia y ya casi lo termino. Es mucho pedir más contenido que eso. Por otro lado, la customización del sable de luz es enteramente cosmético, al igual que la de cambiar el color de nuestro compañero o la nave, o nuestro poncho. Un detalle muy importante a mencionar son los puzzles, pues yo opino que son el punto fuerte y que pretenden ser el nuevo estándar de juegos de acción y plataforma, pues muchos de estos son muy gratificantes y entretenidos. Ah, pero no puedo porque hay fuego. F. Mucho más tarde. Y es que si los puzzles los combinamos con un buen diseño de nivel, nos encontramos ante un título que trabaja muy bien la fórmula de los mundos a explorar, así como de su exploración tal cual y rejugabilidad. Durante el juego conseguiremos mejoras que nos permitirán atravesar distintos obstáculos, como lo son las mejoras de fuerza, de empujar o atraer, las mejoras de nuestro robot que nos permitirá hackear puertas o andar en rieles en distintas direcciones. Por lo que estas mejoras nos permitirán enriquecer la exploración y rejugabilidad en escenarios donde posiblemente antes no teníamos acceso. Finalmente, la exploración siempre será recompensada con coleccionables, los cuales van desde un Steam Pack adicional, información del códice o historia del lugar. Y ya que hablamos del databank, no podría irme sin mencionarles esto. ¿Ven algo? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Notan algo allí? ¿Algo raro allí? Bueno, yo no veo nada allí, yo. Pero es que allí hay puro texto, yo ni loco lo voy a leer. Yo vine aquí a matar robots, a hacer un Jedi. Exacto. En mi opinión, por un juego AAA valorizado en alrededor de $60, juego que pretende postular a juego del año, con un presupuesto superior a juegos como lo son el Death Stranding o el Modern Warfare, yo esperaba un poco más respecto a los coleccionables y el databank. Tal vez exigir modelos de objetos que coleccionar o un databank que, aparte de textos y en algunas oportunidades con imágenes estáticas, tengan imágenes de modelos reales del juego que podamos mover y apreciar, ¿sea mucho? ¿Les parece exigir mucho? Finalmente, los mapas o planetas a explorar son 5. Así es, 5. Es cierto que son enormes, que son divertidos de explorar, que incluyen buenos puzzles y se trabaja muy bien la trama, pero solo son 5. Lo único que alarga la exploración son las distancias y la necesidad de regresar por donde vinimos hasta nuestra nave para continuar con la misión. El combate tiene mucha acción, es intuitivo y explosivo. Tiene una curva de dificultad ascendente, más o menos. La exploración tiene recompensas, por lo que existe rejugabilidad, la cual es gratificante. Sin embargo, no existe una buena curva de dificultad. Nuevamente, yo jugué el juego en la dificultad máxima,
y en 3 sentadas lo terminé, muriendo muy pocas veces. De hecho, la mayoría de veces que morí ocurrió debido a mi desconocimiento de ciertos puzzles o combinación de algunos ataques de los enemigos. Es decir, morí por elementos que desconocía, los cuales una vez que entiendes es muy difícil que te maten de nuevo. Está la ida y vuelta de la nave, es decir, por alguna razón no tomaron la decisión de incluir un sistema de fast travel, siempre debemos movernos a pie, lo cual cuando estamos rejugando niveles puede ser un poco tedioso. No existe un estilo de combate personalizado, pues como ya expliqué, eventualmente todos terminaremos con la misma rama completa de habilidades haciendo los combos que más daño harán. Los coleccionables no motivan. El agacharte y revisar esa nube, con sonidos, textos y en algunos casos imágenes, sin modelos que podamos manipular o mover para apreciar, significa coleccionables que realmente no nos van a motivar en su exploración. Una rama de habilidades corta, y solo 5 mundos, o 6 si contamos el escenario final. ¡Música! Ya que Disney cuenta con los derechos de uso de las composiciones originales de John Williams y Michael Giacchino, compositores originales de la trilogía, está de más decir que la calidad es impresionante. Está a la talla del desafío que un juego que miles o millones hemos esperado bajo la tutela de Disney e EA. Nos permitirán casi en la perfección estar inmersos durante la aventura. Sencillamente bello. Y bueno chicos, eso es todo. Espero que... Momentito. ¿Y dónde está la sección del contenido adicional? Es que... El que yo he visto. Pero es que... Yo he visto, tú la pones en tus videos antiguos, yo... Contenido adicional. Lo cierto es que pese a lo mucho que me ha entretenido este juego, el contenido adicional es prácticamente inexistente. Por un lado, tenemos la rama de habilidades. Para ello, solo debemos combatir y explorar, eventualmente desbloqueando lo que necesitamos. No es para tanto, además que no creo que deba ser considerada como un conjunto de ramas, ya que por ejemplo, supervivencia tiene solo 8 y eventualmente tendremos todas o las más importantes, y ya que el juego no presenta una dificultad desafiante, como lo es un Dark Souls, no es necesaria ni gratificante. Por otro lado, tenemos los desbloqueables, pero como ya mencioné, conseguir más Stimpaks no es tan necesario. Yo lo terminé con 8 y solo usé 4 durante la batalla final, y si a eso le usamos que lo jugué en la dificultad más alta y con pocas muertes, nuevamente nos encontramos ante un coleccionable que tendría utilidad, pero no tanta. Y respecto al resto de coleccionables, si tenemos en cuenta que no son para nada difíciles de conseguir, con raras excepciones, al igual que son solo piezas de información en nuestro databank, el cual consiste en su mayoría de texto, pues eso, no me gustaría llamarles contenido adicional a este tipo de elementos. Creo que como gamers, en estas épocas donde EA o Bethesda, ejemplos representativos de empresas que hacen lo que quieren, trabajan de esta forma ya que el estándar es muy bajo. Sin embargo, aceptar estos elementos solo permitirá que continúe este estándar tan bajo que representa estos tiempos modernos de videojuegos. ¿Me divertí? Claro que sí. ¿Fue una aventura de inmersión? Por supuesto que sí. ¿Personajes interesantes? Sí. ¿Historia interesante? Corta pero sí. Te comprarás el DLC, que podría explicar ese vacío evidente en nuestro menú de navegación, donde puede entrar con facilidad 1 o 2 planetas como DLC. Pero entonces, ¿te gustó o no? ¿Lo recomiendas o no? Finalmente, y una vez más, el juego es muy entretenido, la van a pasar súper, es una aventura explosiva en la cual el nivel de inmersión nos permitirá vivir esa aventura que hemos estado esperando de Star Wars. Y el hecho de que nos deje deseosos de más contenido, como lo son las ramas de habilidades o tal vez más planetas, dice algo muy bueno, porque queremos más contenido de ese, contenido de calidad. Así que no me voy sin antes darle el sello Rocksby de aprobación. Y bueno, esto es todo, espero que les haya gustado.
la verdad es que este video me ha costado mucho trabajo, así que por favor considera suscribirte y darle like a este video si te ha gustado. No te olvides que hago streams con frecuencia en mi canal de Twitch. Además, déjame saber si hay algo que se me escapó o algo adicional que te gustaría comentar en la caja de comentarios. Y finalmente, sígueme en las redes si deseas saber más. Antes de irnos, un agradecimiento especial a